pregunta es, el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1 son totalmente diferentes. La llegada de un virus que se aisló en la China en el 2019, en diciembre, es algo totalmente desconocido, revolucionario, peligrosísimo, no hay antecedentes, no se sabe, o es un virus respiratorio, una nueva cepa, y hay que tratarla como una nueva cepa viral aislada. La respuesta es, en diciembre del 2019 se aisló en la China un virus que es el virus SARS-CoV-2, que produce enfermedades respiratorias, complicaciones trombóticas y algunas veces complicaciones cardíacas y en otros órganos, porque hay un receptor al virus en varios tejidos humanos. Lo mismo que para otros coronavirus, esto era sabido, y al aislarse este virus se creó un estado de alerta, de pánico, que generó el encierro de la gente por no tener en cuenta lo que era la historia de la virología y el saber virológico que se había adquirido con los años. Se ve que muy poco de lo que se había ya descrito y probado fue tenido en cuenta. Entonces, frente al desconocimiento se creó tal pánico que no hubo posibilidad de contrarrestar la presión de los que no conocían el tema de los virus respiratorios. ¿Y por qué crees que no se generó pánico anteriormente como se generó en esta ocasión? Por ejemplo, con el SARS-CoV-1 o con la... El SARS-CoV-1 se dice que quedó limitado a muy pocos lugares, y el MERS quedó solo en Arabia Saudita, que era el que transmitido por camellos. Ahora, el problema de esto es la rápida difusión, la facilidad de los test de detección y probablemente las redes sociales y los medios de comunicación que hacían que basta que se aísle una cepa viral y se diga que tiene tropismo respiratorio y que en China las autoridades tenían miedo o tuvieran miedo, para que en Ginebra los grupos de trabajo y las task force que estaban generen un concepto que era terror y pánico, declarando pandemia, que por supuesto, como lo vengo diciendo desde diciembre del 2019, pandemia quiere decir que hay un fenómeno en la salud pública que existe en más de 10 países. No quiere decir que haya ni gravedad ni virulencia de la agente infecciosa. Hay pandemia de depresión, hay pandemia de exceso de trabajo, hay pandemia de obesidad, ¿sí? Hay pandemia, significa un fenómeno sanitario que se produce en más de 10 países. Ahora, cuando no se explica, la gente piensa que pandemia está ligado a una enfermedad terrible que puede terminar con la humanidad. Sí. Entonces, la OMS, cuando cerró y empezó a tomar estas medidas, no se basó en la ciencia, porque lo que se dice es, pero los otros no mataban tanto, por eso se tuvieron que tomar estas medidas, o se contagiaba mucho más que los anteriores, como que las medidas estuvieron justificadas, dicen. Las medidas que estableció, o las recomendaciones, porque no son leyes, pero las recomendaciones que se establecieron de Ginebra, se basaron en el miedo a tener que justificar no haberlas tomado, no a la virulencia del agente infeccioso, porque ya en enero y febrero se sabía que afectaban sobre todo a personas mayores y a personas con riesgos, y que bien tratada la persona que tenía la afección, la infección viral con compromiso pulmonar, podía manejarse bien. Ahora, cuando había otro tipo de factores, cuando no se trataba correctamente, cuando se dejaban de lado las terapéuticas de las enfermedades de base cardiológicas, neumonológicas o el manejo de la diabetes, y había problemas respiratorios, por supuesto que todo se complicaba, dentro del miedo de que era algo nuevo, terrible, cuando era algo que era un virus que se había aislado, pero que compartía la patogenia con probablemente otros agentes respiratorios. Bien. El miedo entonces no era justificado desde el inicio.
Lo que sí había que hacer era proteger a las personas vulnerables y dejar vivir a las no vulnerables. El error táctico fue en no proteger a los vulnerables, no tratarlos correctamente y provocar una mortalidad en personas de más de 80 años muy elevada en varios países del mundo. Entonces lo que vos decís es que ya existía tratamiento y no se puso en práctica, tratamiento o protocolos. No. Lo que usted dice es que entonces el saber anterior podría haber ayudado a manejar a las personas enfermas. Y la respuesta es sí, cuando. Entonces, ahora contesto, Sí. Se sabe y está publicado, solo hay que ir a las bases de datos o a cualquier libro de neumonología o de virología, que los virus pueden afectar el tejido pulmonar, que hay que protegerlo y que hay protocolos que son muy, muy claros. Sobre todo hay que proteger la sobreinfección bacteriana, porque la nariz y la garganta son portadoras y pueden ser portadoras de hemófilus o de neumococo o de estafilococo, que pueden bajar al pulmón cuando el pulmón está lastimado. Entonces hay que poder manejar los antibióticos, hay que controlar la coagulación, hay que controlar la función cardíaca y renal y sobre todo proteger el tejido pulmonar de la agresión de las sustancias proinflamatorias que pueden producir los glóbulos blancos en un tejido atacado por virus, que se hace con cortisona y antiinflamatorios, y eso es algo que era conocido. O sea, no fue un descubrimiento que se hizo a partir del SARS-CoV-2, porque neumonías virales hubo antes, e inclusive por rinovirus hubo problemas muy severos de pulmón en personas trasplantadas que estaban inmunosuprimidas y en personas que estaban infectadas con virus inmunosupresores, en los cuales un virus del resfrío podría provocarles complicaciones severas, a veces hasta mortales, si no se trataban correctamente. Eso se sabía. Bien. Y usted en alguna entrevista afirmó que estos protocolos o tratamientos, la prednisolona, recuerdo que dijo, se empezó a usar en 2021 y desde que se empezó a usar los fallecimientos empezaron a disminuir. El uso correcto de los tratamientos, como por ejemplo el ibuprofeno en la para la inflamación de la garganta, la laringe, la prednisolona o la dexametasona y ciertos antibióticos, eran tratamientos conocidos que se daban a personas que tenían ciertos criterios, por ejemplo, baja de la presión parcial de oxígeno. Tratamientos anticoagulantes también se sabían, y no era la cuestión de internar y poner o no poner máscara o intubar o no intubar, era lo que se hacía antes, y lo que se hacía antes no se hizo. La gente llegaba al hospital ya con un fenómeno inflamatorio que descubrieron lo que era la tormenta de citoquinas, cuando nosotros las citoquinas las dosamos hace años, no empezó con el SARS-CoV-2. Hay citoquinas en las uveitis, hay citoquinas en líquidos, por ejemplo, de inflamación de articulaciones. ¿Qué pasa? Cuando hay una agresión a un tejido, las células inmunológicas sueltan mediadores de inflamación y eso hay que evitarlo o hay que limitarlo. No es algo nuevo, es algo que había que haber tenido en cuenta, como se tuvo en cuenta en otro tipo de circunstancias. Bien. Entonces, la pregunta es, si empezaron con estos tratamientos aproximadamente en el 21, cuando empiezan la campaña de vacunación. Cuando empezaron a administrar sí, inyecciones la pregunta profilácticas. Sí, eso. ¿Se puede afirmar que disminuyó o se controló la pandemia con las inyecciones, o puede ser también que hayan influido, que empezaron a practicar bien los tratamientos? Hoy en día nadie puede decir que una cosa mejor que la otra. Las preparaciones farmacéuticas profilácticas disminuyeron el número de gente que fue a terapia intensiva. Okay. Eso es válido a partir de los 75 o 80 años. En los que están entre 60 y 80 hay un efecto significativo. En lo demás no lo sé, todavía no lo sabemos. Eso es lo número uno. Pero no hay un factor. Hubo gente que fue inmunizada con
preparaciones farmacéuticas, hubo el uso de máscaras, hubo el aislamiento y hubo los tratamientos. Entonces, el que quiera decir que hubo una cosa que es mejor que la otra, no analizó realmente los datos. Los datos hoy no se pueden estudiar o analizar a fondo porque hay interacción de varios factores. Cuando la gente se quedó en su casa, cuando hubo ya la gente vulnerable se había muerto, cuando no se trató correctamente y se empezó a tratar correctamente la inflamación, cuando se inmunizó, cuando se aisló y cuando se usaron barbijos y cuando hubo distancia, todo eso hace que no se pueda decir que fue una sola cosa lo que hizo que en este momento no se hable más de esta pandemia por virus respiratorio. Perfecto. Entonces eso aplica para las causas de muertes, que hubo exceso de muerte, pero no podemos saber cuáles fueron las causas. Cuando uno analiza lo que pasó en el 2020-21, en todo el mundo y país por país, hubo aumento de la mortalidad en la población general que puede ir del 5 al 7% con respecto a las líneas de base, pero no sale significativo con respecto a la gripe del 2005. Uno realmente cuando mira bien los datos dice, no fue tan dramático como lo mostraban. Ahora, ¿por qué fue? Probablemente porque hubo muchas neumonías no tratadas correctamente, hubo mucho miedo, pero además, a lo mejor la gente no fue al cardiólogo, no fueron a ver a los neumonólogos, los pacientes con neumonía se quedaban en la casa y no querían moverse. Entonces, todos esos factores, la falta de atención correcta, la no atención, el mal uso de ciertos tratamientos y esta infección viral, más los otros cofactores, hicieron que haya habido un aumento de la muerte o de la mortalidad significativa, sobre todo en personas mayores. En los menores todo esto es discutible y tiene que analizarse porque nadie puede hoy decir que todos los que fallecieron fueron con COVID o fueron por COVID. O sea, una infección por un virus respiratorio haciendo un hisopado de nariz en alguien que tiene un problema de aneurisma o de una válvula cardíaca o de muerte súbita, probablemente hubiera fallecido con el test COVID SARS-CoV-2 negativo o con el test SARS-CoV-2 positivo. El problema es hacer realmente cuál es la implicación de uno o del otro y hoy todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que entre un 5 y un 6% el primer año aumentó la mortalidad. Ok. Y de acá me surge la pregunta si las medidas tomadas pueden haber también tenido que ver con el exceso de muertes en cuanto a los, le dicen estrés ahora, a los excesos de ansiedad de la gente que no sabía si iba a poder trabajar, de hecho sabía que no iba a poder trabajar, no sabía cómo iba a hacer para vivir. Bueno, todos los factores a tan largo plazo que nos... Claro. El miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte tuvieron un impacto que no se puede medir hoy todavía. Pero bueno, mucha gente estuvo con síndromes melancólicos o depresivos, hubo suicidios, hubo ansiedad, hubo pérdida de trabajo, hubo problemas cardíacos, hubo enfermedades, por decirle psicosomáticas, que son somáticas pero con componente afectivo, y hubo falta de atención, falta de detección precoz de ciertas enfermedades que a lo mejor detectadas a tiempo no hubieran provocado complicaciones y fallecimiento. Por ahí hubo probablemente, digo por ahí, pero hubo infecciones no tratadas correctamente, personas que en el domicilio no fueron atendidas, o personas que iban a los hospitales y no pudieron entrar. Entonces, sí, el problema es que el pánico viral no tiene límite y es lo que yo alerto desde el 2019. Cuidado cómo se transmite la información, porque si uno no controla bien lo que dice y lo que explica, puede crear el encierro de la gente en sus casas y tomar medidas que van muchísimo más allá que lo que es la protección de la salud pública. Bien. Le pregunto algo de una experiencia que yo tuve por esto de los protocolos.
en el hogar de mi mamá las medidas fueron muy estrictas y lo que causaba, que según yo vi de afuera, era que las chicas estaban muy cansadas, porque había unos test chinos, los cuales daban positivo y después era negativo, pero cada positivo era un desastre y adentro el protocolo a aislar se quedaba... Es muy largo lo que estás Perdón, diciendo. se quedaban sin personal. Está muy largo. Sí. No sé, yo te lo cuento. Dale. La pregunta sería, Dale. el exceso de miedo y de pánico provocó mucha fatiga. ¿Qué pasó en hogares de personas mayores, como por ejemplo en un caso personal, con alguien de mi familia? Sí. La cuestión es que las personas a cargo de personas mayores, en algunos lugares no podían salir, lo vivieron con gran angustia, los test daban un día positivo y un día negativo. Sí. Se vivía en un pánico generalizado por el miedo a enfermarse y el miedo a morir, cuando realmente no era tan justificado como lo tendría que haber sido. El problema es que al haberse difundido información en la cual solo se daban cifras de muerte, de enfermos, de terapia intensiva y malos consejos de cómo ocuparse de la gente, dejando de lado la parte social, la parte afectiva y la cuestión del contacto humano, todo eso empeoró la calidad de atención y el pronóstico, sobre todo en los hogares de ancianos. Bien. Usted en algún video dice que para saber si una PCR era positiva, realmente positiva, había que hacer anticuerpos a los 30 días. Eso lo desaconsejó el ministerio, ¿no? No dije eso. Okay. Yo dije que al principio, cuando se hacía una PCR y era positiva, hablaba de que había el genoma viral y que entonces si había síntomas, la PCR se hace para confirmar síntomas. No se desarrolló como un test de tamizado de la población general, o sea, un asintomático puede dar positivo y puede ser infeccioso, y un sintomático es positivo durante muy poquitos días, por ahí 5 a 8 días desde que se infectó, o algunos desde que empezaron los síntomas. Lo que yo decía es que cuando no había certeza en personas asintomáticas o personas con síntomas que no eran claros, realmente a los 30 días tendrían que aparecer las inmunoglobulinas M o las inmunoglobulinas G, IgG o IgM, mostrando que la persona se había infectado. Eso confirmaba la infección. ¿Sí? La enfermedad clínica se confirmaba con test de laboratorio que orientaban al agente infeccioso y la confirmación se hacía con probablemente una serología. Pero al ser tan clara la clínica y los marcadores biológicos, muchas veces los test serológicos no aportaban nada si los test virológicos eran de calidad. Claro, pero en general se usaba, tenía un poquito de tos o no sé qué, se hacía la PCR directamente, si daba positivo, no hacían nada más, como vos estás diciendo. PCR positiva, encerraban a la gente, sin o con síntomas. El problema era que si eran personas jóvenes o personas mayores, si estaban trabajando o no trabajando, si usaban barbijo o no barbijo, hubo tal confusión que el pánico terminó ganando y no hubo lógica ni a quién se le hacía el test, ni para qué se le hacía, ni por qué se le hacía, y qué se hacía con un negativo con síntomas y un positivo sin síntomas. Entonces, todo vino del problema de la confusión y además de la falta de conocimiento de las medidas que había que tomar. Bien. Respecto a lo que usted me pregunta de inmunidad, una manera de medirla es con anticuerpos. A veces hay anticuerpos y cuando hay muchos anticuerpos, hay algunos que son neutralizantes, que neutralizan la entrada del virus in vitro en una cajita de Petri y otros que no. Entonces al principio se decía que no alcanzaba con tener anticuerpos, había que tener anticuerpos neutralizantes. Pero hay gente que tiene anticuerpos y anticuerpos neutralizantes y también se enferma. Hay otro componente que es la inmunidad celular, los linfocitos. Entonces, habría que haber hecho test de inmunidad celular para ver si había una correlación entre la gravedad de la infección o la evolución y la cantidad de linfocitos T. Tampoco se hizo y tampoco es garantía. Y se lo explico por qué. Porque si usted ve gente que reactiva el herpes
el herpes bucal o el herpes genital, y toma sangre, tiene 5 a 10.000 a veces de título de anticuerpos y tiene respuesta celular, y sin embargo la enfermedad vuelve. ¿Qué significa? Que inmunidad no es sinónimo de protección. Es necesaria, pero no es suficiente. Una persona inmunizada es porque produjo una respuesta celular o una respuesta humoral, o sea, anticuerpos en la parte líquida de la sangre, pero no siempre está protegida de la enfermedad. En algunas enfermedades, en muchas infecciones, hay un paralelo y puede ser un sinónimo, en otras no. Entonces, si solamente se medía en inmunoglobulina G cuando se estaba estudiando las preparaciones farmacéuticas, lo único que se podía decir es: la inyección de tal preparación induce anticuerpos. La segunda dosis puede inducir anticuerpos a título más alto. La primera puede inducir anticuerpos neutralizantes, la segunda puede producir más neutralizantes in vitro y puede además producir una respuesta de linfocitos, respuesta celular. Pero por lo visto, ni los anticuerpos totales, ni los anticuerpos neutralizantes, ni los linfocitos son sinónimo de protección, porque gente que recibió 1, 2 o 3 inyecciones y tuvo respuesta inmunológica, se infectó y transmitió la infección. O sea, puede ser que la infección haya sido más leve por la inyección o por la cepa viral que se atenuó al circular en la población, o por los tratamientos que hubo, o por un nivel de inmunidad, que algunos lo llaman de rebaño o inmunidad colectiva, que ha hecho que las cepas que seguían reinfectando a la gente que había recibido inyecciones eran menos virulentas. Pero todo eso hoy no se puede afirmar con los datos de la ciencia que están disponibles. Entonces, inyectar y producir anticuerpos es el inicio. Si los anticuerpos son neutralizantes, es un punto positivo para una preparación farmacéutica. Si además se inducen respuestas de linfocitos T, es otro elemento. Pero la única manera de saber que una preparación farmacéutica es una vacuna es la clínica. Si usted inyecta a 1000 personas con la vacuna Sabin y el año que viene no hay polio, esa vacuna es eficaz. Si usted inyecta a 1000 personas con preparaciones farmacéuticas que vengan de Rusia, de China, de Alemania o de los Estados Unidos, y al año siguiente hay gente infectada y hay gente que se enferma, la población no estuvo protegida. Esta preparación farmacéutica hizo que haya menos severidad en las personas que fueron a terapia intensiva, o que no hayan ido a terapia, o que la enfermedad sea más leve. Todo eso asociado a que a las cepas que fueron seleccionadas, que por ahí fueron más infecciosas pero menos virulentas, al buen manejo de la terapéutica. Entonces, hoy en día todavía no se puede afirmar que las inyecciones contra virus respiratorios tengan realmente la eficacia probada, orientan hacia efectos en ciertos grupos poblacionales. Lo mismo que lo que se llama vacuna antigripal. La vacuna antigripal protege de complicaciones severas del 30 a 60% de las personas vulnerables. Es diferente de la vacuna contra el HPV o el papiloma, que sí mostraron estadísticamente que redujeron el cáncer de cuello, y la vacuna contra la varicela zóster, que disminuyó la gravedad y el número de personas que tuvieron zóster, o sea, culebrilla. Estos virus respiratorios, por ahora no hay alternativa, o no hay, respuesta que diga que las vacunas son clínicamente eficaces en toda la población. Son preparaciones que limitan las complicaciones en personas vulnerables, en personas con comorbilidades y en personas mayores. En los menores de 25 todavía no está ninguna prueba que haya mostrado que el coeficiente de beneficio-riesgo sea
altamente significativo como para decir sí hay prueba absoluta de certeza. Todo eso todavía no se ha descrito de forma general. Son estudios aislados y todavía no lo podemos afirmar. Bien. Y ya que hablamos de las preparaciones farmacéuticas profilácticas, ¿qué se sabe si es que algo se sabe de los efectos adversos a corto, mediano y largo plazo? Sí, los efectos generalmente de las vacunas aparecen a las 3 semanas, sobre todo en la gente joven. Los efectos trombóticos de las vacunas con vectores adenovirales también aparecen al cabo de algunas semanas, y los efectos cardiológicos como la miocarditis, pericarditis y miocarditis aparecen sobre todo en hombres jóvenes, más o menos entre 3 y 5 semanas después de haber recibido sobre todo la segunda o la tercera inyección. Con respecto a los vectores adenovirales, las trombosis aparecen también alrededor de 1 a 5 semanas después de haber recibido un adenovirus. Todo eso puede ir acompañado de mucha fiebre, de dolores musculares y de cansancio, porque los adenovirus pueden cruzar con otra infección adenoviral que la persona puede haber tenido y provocarle un síndrome inflamatorio bastante severo, generalizado. ¿Y del riesgo-beneficio según rango etario? Eso sí, está muy claro, yo lo expliqué. Ajá. En el rango etario es muy importante, a partir de los 70 el beneficio-riesgo es muy alto. En los menores de 25 todavía no se puede saber, y de 25 a 40 el beneficio-riesgo es límite en los no vulnerables. En los que tienen comorbilidades puede tener un efecto benéfico, en los demás no se sabe. Bien. Y en cuanto a los controles, de cómo saber qué hay en el frasco de cada una de ellas, las Sinopharm, las de vector viral y las de ARN mensajero. Sí, en la conferencia que hicimos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, usted me pregunta sí, cómo se puede controlar. La autoridad sanitaria tiene que poder controlar. Ahora, fíjese que cuando hay virus vivo hay que poder tener toda una infraestructura para cultivarlo primero y ver cuál es la carga viral de la vacuna, cuántos virus de los que están ahí están vivos, porque si el virus no es replicativo no va a producir el antígeno que después va a inducir la respuesta de anticuerpos. Entonces, control de la carga de virus vivo en cada frasco, si realmente se ajusta a lo que es nominal, o sea, si el frasco dice que hay 100 unidades o 100 partículas virales o 1000, eso todavía no se hace en todos los países. Eso lo tiene que dar el laboratorio productor, pero la metodología no se desarrolla en los países que reciben vectores adenovirales al día de la fecha. Con respecto a los ARN mensajeros, que son 2 vacunas, los controles que hace el fabricante no siempre están indicando qué secuencia es la que se va a traducir. Y eso es por una cosa muy simple, es porque para poder fabricar una vacuna de ARN mensajero hace falta insertar una parte del genoma del virus en un plásmido. Ese plásmido es como una fábrica de ARN mensajero. Lo hace una enzima que se equivoca cada 1000 letras, quiere decir que los ARN mensajeros tienen letras diferentes y eso va a inducir producción de proteínas que pueden ser activas, inactivas o proteínas que no tengan ningún tipo de utilidad. ¿Cómo controlarlo? La secuencia no sé si tiene hoy mucho sentido. Lo que sí es importante es saber cómo controlar la replicación, sería la traducción de ese mensajero en proteína spike. Número 1 y número 2, cuánta de esa proteína spike circula, si va o no va al hígado, porque aparentemente puede ir al hígado y producir lesiones, si va o no va al pulmón, y si va o no va al corazón, cosa que ya fue probada. Por eso que la proteína spike, cuando circula y va al corazón, produce una reacción inflamatoria típica de la miocarditis o pericarditis. Si va al cerebro, todavía no hay pruebas concluyentes. Sí hay
en cuanto a los riesgos de embolia por fijación al receptor ACE2 del endotelio, que son las células que tapizan los vasos de todo el organismo. Por eso en piernas puede producir trombosis, ¿no? Puede producir trombosis inclusive cerebral, algunas preparaciones farmacéuticas que producen cantidades de proteínas spike que circulan en la sangre y se pegan al receptor. Bien. ¿Y qué hay de cierto en que demasiadas dosis pueden molestar el sistema inmune? ¿Pueden perjudicar el sistema inmune? No lo sé. ¿Cuántas dosis? No sé, porque tampoco sé qué es lo que se necesita para proteger o no y quién tiene que hacerse o no dosis repetitiva. La verdad no lo sé. De proteger o no proteger o alterar la función inmune tampoco lo sé, pero me parece que eso no es nada más que un ruido de algunos blogs. Ok, bien. Cierto es que hay anticuerpos que son, puede haber lo que se llama la curva en campana, o sea, usted puede producir una respuesta hasta cierto punto y a partir de cierto nivel de inmunización usted lo que está haciendo es bloquear la respuesta. Pero eso es un fenómeno in vitro que uno lo hace en la facultad con los estudiantes, donde puede mostrar que puede inhibir cierta respuesta inmune, pero no altera el aparato inmunológico en sí hoy en día con pruebas evidentes. Bien, entonces esto que se dice de que están aumentando los cánceres y los cánceres le dicen de una manera que no me acuerdo. Usted me está hablando de lo que son blogs y yo de eso no quiero hablar. Bien, no se puede probar. Perfecto. No, usted está hablando de blog. Sí. Yo no hablo de blog. Sí. Bueno, cuando haya estudios clínicos y estudios científicos validados por colegas y comités de lectura... ¿Hay estudios sobre ciertos genes? No hay ningún estudio. Bien. ¿Usted le parece que sí? Yo le digo que todavía no. Perfecto. Si no, lo sabríamos todos. Perfecto. Listo. Y una última sobre las pruebas PCR. En algún momento hubo una confusión porque el protocolo Corman-Drosten recomendaba hacer No sé qué es el Corman-Drosten. El protocolo en el que se basó la OMS. Bueno, recomendaba hacer la prueba a 45 ciclos, la PCR. Después había otros... No es 45, no es. Bien, entonces esa confusión que cada laboratorio... No hay a confusión. Ver, bueno, no hay confusión. ¿Cómo es? La PCR es una máquina que copia y da vueltas. Entonces, el primer ciclo yo copio de 1 hago 2. En el segundo ciclo 2, de 2 hago 4. En el tercero de 4 hago 8. Y puedo llegar hasta 2 a la 30. Sí. O sea, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 500, 1000. Bueno, entonces, si yo quiero probar y lo hago 10.000 millones de veces y no me da nada, significa que hay mucha chance de que no esté ahí el virus. O sea, la PCR ¿qué es? Es un amplificador de una señal. 10.000 millones de veces, ¿a cuántas repeticiones? A 30. 30, ok. Puede ser 30, 35. Bien. Quiere decir que cuando realmente hay un genoma viral, no el virus, pero un resto de virus, a los 20, 25, 28, 30, ya tiene que dar. Sí. Si da más de 30, habría que hacerlo de vuelta. Bien. Dos cosas, o volver a sacar la muestra, porque por ahí la persona no tomó una muestra que era representativa del tejido infectado, o no se extrajo correctamente el gen del virus que uno quiere amplificar, o el amplificador anduvo mal. Ok. Y teniendo en cuenta que hicieron test a la máquina de hacer chorizos, ¿se sabe qué tasa o qué probabilidad hay de que se contaminaran las muestras? No. No se sabe. Se espera que no, sobre todo cuando se hacían test individuales. Cuando se hacen series de 80, esperemos que se hayan tomado todas las precauciones. Bien. Para ver que si 2 seguidos son positivos, controlarlo con la respuesta clínica. Bien. Los análisis no traían el umbral de ciclos, entonces uno no sabe cuando le dicen positivo o negativo a cuánto lo hicieron. Lo que pasa es que generalmente si es positivo tendría que ser inferior a 30 o a 35 ciclos. Pero si es a 34 o 35 habría que decir a controlar o a verificar en función de la respuesta de la clínica del paciente. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor Goldsmith. Bueno, te toco